ronda de iniciativas. Iniciamos con el uso de la palabra de la senadora Nestora Salgado García del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la verdad y a la memoria. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la presidencia. El derecho a la verdad se invoca a menudo en el contexto de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. El derecho a la verdad implica tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron en las personas que participaron en ello y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones y sus motivaciones. El derecho a la verdad se refiere a la obligación de los estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en esos hechos, lo que implica que el derecho a la verdad contenga la obligación de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos, así como garantizar el acceso a la información sobre los graves violaciones. En segundo lugar, este decreto y este derecho no solo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. En este contexto, la sociedad tiene el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones. Este derecho se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático. El derecho a la verdad implica contar con la historia que en ocasiones ha sido negada y que tiene que ver con los abusos de autoridad, crisis de violencia e inseguridad. Nuestro país ha pasado por graves violaciones a los derechos humanos. Para muestra de lo anterior, es oportuno recordar acontecimientos que lamentablemente han marcado a nuestro país, tales como Aguas Blancas, Acteal, Atenco, la Guardería ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Nochistlán, San Fernando y San Fernando. Sin embargo, existen muchos otros casos que han quedado en la invisibilidad y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. En estos casos y en el resto de los asuntos de violaciones a los derechos humanos, es importante encontrar la verdad para saber lo que realmente pasó en cada uno de ellos y avanzar hacia la búsqueda de justicia para todas las víctimas. Ahora son otros tiempos y estamos convencidas y convencidos que podemos instrumentar acciones efectivas que permitan transitar hacia el establecimiento de una política enfocada en el respeto y garantía de todos los derechos para todas las personas. Por lo tanto, el conocimiento de la verdad es la mejor fórmula para dignificar a las víctimas y fortalecer la justicia. Las reparaciones no pueden ser integrales si no se garantizan los derechos a la verdad, la justicia y no a la repetición.
Sin verdad y sin memoria es difícil pensar en justicia. Por ello, el acceso a la verdad constituye un aspecto importante para alcanzar el ejercicio de los demás derechos humanos, como el derecho de acceso a la justicia, el derecho de presunción de inocencia, entre otros. Es indispensable que garanticemos estos derechos desde la Constitución, de tal manera que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de lograr una verdad completa, imparcial y socialmente construida, compartida y legitimada, como un elemento fundamental para la reconstrucción de confianza ciudadana. Por estas razones, la presente iniciativa tiene el objetivo de adicionar un párrafo sexto al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer que todas las personas tendrán derecho a la memoria, verdad y justicia por hechos del pasado violatorios de derechos humanos. Lo anterior, y a fin de reconocer en la Constitución el derecho a la verdad y a la memoria, de tal manera que fortalezcamos un enfoque basado en el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Gracias, senadora Nestora Salgado García. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Primera.